Dios bendiga, hermanos, ¿cómo están? Me gozo en esta tarde porque me invitó la pastora, amén, a predicar. Amén. Estoy contento, hermano, estoy gozoso, amén, porque yo sé que el Señor usa a todos grandemente. Yo sé que el Señor ha obrado en mi vida. Él ha sido bueno, amén, y por eso yo pienso que el Señor nos ha dado mucha gracia, nos ha dado mucho como para quedarnos, y lo mejor que podemos hacer es compartir de esa gracia, de esa bendición que nos ha dado, amén. Y así yo quiero hacer la invitación a todas las personas que nos escuchan esta tarde en este audio. Vamos a estar gozándonos en esta tarde con su palabra, una palabra de bendición. Yo sé que el Señor puede tocar a las almas, puede tocar los corazones, amén, por medio de lo que el Señor ha hecho por nosotros, amén. Así que, mi hermano, si tú tienes ahí tu Biblia, vamos a abrir la palabra, vamos a leer el versículo y luego vamos a orar, ¿sí? En Juan 8:31, abréis su palabra. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a leer una vez más. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cierren sus ojitos ahí donde está. Gracias, Padre poderoso, maravilloso. Estamos contentos, Señor Jesús, porque tú has bendecido nuestras vidas, Señor Jesús. Tú nos has librado, Señor Jesús, del pecado, de esa prisión en la que estábamos, Señor Jesús. Tú nos has quitado las cadenas, Señor Jesús. Tú nos has sacado de esa prisión, Señor Jesús, en la que nosotros estábamos, que se llamaba pecado, Padre. Tú nos has dado libertad, Señor Jesús. Nos has hecho libres, Señor Jesús, porque nos has perdonado, Señor Jesús. Nos has hecho merecedores, Señor Jesús, de tu perdón, de tu misericordia, Señor Jesús. Por eso estamos contentos, estamos gozosos en esta tarde, Padre, porque has sido maravilloso con nuestras vidas, Señor Jesús. Nos has llenado de bendiciones, Padre. Nos has sobreabundado, Señor Jesús, de tu bendición, Señor Jesús. Y por eso, Señor Jesús, nosotros queremos devolver, Señor Jesús, de lo mucho que tú nos has dado. Gracias, Padre poderoso. Amén y amén. ¿Quién está contento en esta tarde, hermano? Amén. Gloria a Dios. Hacelo fuerte, hermano. Que Él vive, hermano. Vamos a glorificar su nombre en esta tarde, hermano. Gócese con la palabra, hermano. En esta tarde, hermano, yo quiero compartir un poco, no poco, pero mucho, amén, de lo que Dios ha hecho en mi vida. El Señor ha hecho grandes cambios, amén, en mi vida. Yo veo años atrás de cómo era yo, hace 15 años, 18 años, y era una persona completamente diferente, amén. Y yo me gozo cuando yo leía estos versículos, cuando yo reflexionaba en mi vida, yo me gozaba, amén, por los cambios que ha hecho el Señor en mi vida, porque de alguna manera u otra, a lo mejor yo no lo he notado, a lo mejor las personas no lo han notado, pero ya viendo mi pasado, yo me gozo porque el Señor ha hecho grandes cambios en mi vida. Y en esta tarde de eso vamos a hablar. Quiero compartirles un poco de lo que el Señor ha hecho a lo largo de los años. Quiero compartirlo para la gloria de Dios, para esas personas que nos escuchan esta tarde, que a lo mejor y piensan que están en una situación donde no hay esperanza. El Señor a mí me sacó de una situación donde yo no tenía esperanza. Estaba hundido, hermano, en tristeza, estaba hundido en depresión. Y yo quiero compartir con ustedes cómo el Señor hizo ese gran cambio en mi vida. Es una historia muy, muy triste. Es una historia también triste, pero también es de gozo, amén. Por el resultado, hasta donde Dios me ha traído, las cosas que el Señor ha hecho. Y traía este versículo, hermano, porque el Señor me hizo libre, no una vez, pero el Señor me hizo libre 2 veces en ese mismo año. ¿Cómo me hizo libre? El Señor me sacó de una prisión física, una prisión real, me sacó de una cárcel, y también me sacó de esa prisión que se llama pecado. Por eso el Señor, yo digo que me libró 2 veces ese mismo año. Él me dio libertad, Él me salvó. Amén. Y porque es una historia conmovedora, porque yo quiero compartir esta palabra con toda persona que nos escucha en esta tarde. Quiero compartir mi testimonio, lo que pasó, y quiero decirte que también el Señor te puede salvar, te puede sacar
de esa prisión, de ese pecado en el que tú estabas. Amén. No solamente de una prisión, pero muchas veces no sabemos que nosotros estamos aprisionados, no sabemos que nosotros estamos encadenados, hermano, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos llenos de pecado, amén, de que el enemigo nos tiene prisioneros con el pecado. ¿Por qué prisioneros, hermano? Porque así lo dice la Biblia dice que el pecado es una prisión. El pecado, cuando tú estás dentro del pecado, es lo mismo que ser un prisionero, amén. Y yo me gozo, hermano, porque Dios tiene su plan en la vida de nosotros. Dios siempre cumple su palabra, amén. Dios ya tiene trazado lo que Él va a hacer, amén. En vez de nosotros pensamos de que las cosas pasan por consecuencia, amén. Y yo reflexionando en mi vida, yo sé de que lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, no fue una consecuencia, no fue una casualidad, amén. Pero fue el mismo plan de Dios. Y nosotros lo vemos en la Biblia como el Señor, cuando Él quiere hacer las cosas, cuando Él tiene un plan. Por ejemplo, cuando con Jonás, como trató en esa historia, amén, que Jonás no quería hacer la voluntad, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ve a Nínive y predica mi palabra, porque necesito que mi pueblo se arrepientiese. Pero Él no quiso hacer caso, Él no hizo caso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? El Señor usó un pez y lo llevó y lo dejó ya en Nínive. El Señor, cuando tiene un plan, Él usa peces, hermano. El Señor usa cuervos, usa asnas, amén. Usa ranas también, amén. Ahí en Egipto usó las ranas cuando el faraón no quería hacer caso, amén. Pero cuando el Señor tiene un plan, cuando tiene un propósito, las cosas se hacen porque se hacen. Y yo creo que eso es lo que pasó en mi vida, amén. Yo creo que es lo que pasó en mi vida. El Señor, de alguna u otra manera, quería llegar a mi vida y yo no hacía caso. Yo hacía caso omiso de todo lo que me decían. Y el Señor me tuvo que pasar por ese proceso para que su palabra se pueda cumplir, para que su obra se pueda cumplir. Amén. Y gloria a Dios, porque aquí estamos. Amén, amén. Y esa es la razón por qué yo voy a compartir mi testimonio, hermanos, porque yo pienso que el Señor tiene un plan para todas las personas que nos escuchan esta tarde. Yo creo que el Señor tiene algo especial, una bendición. El Señor te puede usar porque tú tienes talentos, tú tienes habilidades, amén, que el Señor puede usar, amén. Y es solamente una situación de que tú te comprometas, de que tú decidas entregarte al Señor y que te arrepientas, amén. Y no es necesario de que tú tengas que venir a un proceso como el que me pasó a mí, de estar impresionado, para que tú llegues a los pies del Señor, para que tú le sirvas. Y por eso yo comparto esa palabra, porque a mí no me gustaría que las personas tengan que llegar a esa situación, amén, de donde tienes que quebrantar tu corazón. El Señor así como a mí me cambió mi corazón por ese proceso, me cambió un corazón que tenía lleno de piedra, y me dio un corazón de carne, amén. Eso es lo mismo ese es mi propósito. Yo pienso que el Señor también puede hacer lo mismo contigo. Si tú tienes un corazón de piedra, el Señor puede hacer la obra contigo. Hermanos, y vámonos ahora sí a mi testimonio, hermanos. Vamos a hablar de cómo el Señor tocó mi vida. Primero vamos a nomás pasar un poquito sobre mi juventud, de cómo estuvieron las cosas. Yo que igual que la mayoría de nosotros, el Señor siempre estuvo ahí. Todos escuchamos de ese hombre que se llama Jesús. Todos tuvimos un conocimiento. A lo mejor pasamos ahí por la primera comunión. Yo en mi caso tuve una abuelita, amén, que siempre me hablaba de Jesús. Ella era muy católica, amén. Y ella, pues, de una u otra manera me introdujo a Jesús. Él me hablaba de Jesús, de arrepentimiento, amén. Y de esa manera yo conocía a Jesús también. Tenía varios amigos que eran cristianos, amén. Y los amigos siempre me hablaban de Jesús y me invitaban a la iglesia. De hecho, yo fui a la iglesia como 2 o 3 veces con mis amigos, con las invitaciones de mis amigos. Y yo escuchaba que hablaban los predicadores y yo decía, ay, ¿sabes qué? Qué aburrido. Yo no necesito arrepentirme. ¿De qué están hablando? Hablaban de perdón, hablaban de arrepentimiento, hablaban de alguien que podía salvar mi alma. Y yo lo que pensaba es de que, ¿sabes qué? Yo no se me antoja que salven mi vida. Yo creo que estoy bien. Yo tenía una vida, pues se puede decir, normal. Yo salía con mis amigos, yo tomaba,
A mí me gustaba divertirme con ellos, hacíamos deporte, pero nunca me interesaban las cosas de Dios, aunque mis amigos me seguían invitando. Y incluso el amigo que me invitaba se llamaba Tony, él era un hijo de un pastor y éramos amigos cercanos y yo veía algo extraño en él. Yo siempre veía que él estaba contento y siempre sentía un hueco en mi corazón, tenía una tristeza, una depresión y yo lo veía y platicaba con él y él iba a la misma escuela que yo y yo la verdad sentía ese vacío y yo lo veía a él y veía que él siempre estaba contento, había una aura especial en él y yo no lo podía comprender y ahora que lo pienso y recuerdo esos días, sé que era la gloria de Dios, amén, que lo protegía, a lo mejor eran las oraciones de sus papás, pero él tenía una aura muy especial, él siempre era muy feliz. Y yo siempre me quedé con esa pregunta. Llega un mes de noviembre de 2008, hermanos, yo decido salir con mis amigos, en específico iba a la casa de Tony, y iba a visitarlo, y ¿qué pasa? Me para un oficial de migración, y revisa mis papeles, y nota que mis papeles son falsos. Automáticamente el policía me arresta, me sube a su patrulla. ¿Ven? Yo nunca en mi vida había pasado por una prisión, y pienso que no muchos de los que estamos aquí han llegado a una prisión. ¿Ven? Y es algo horrible, hermano, horrible. ¿Por qué? Porque yo nunca había llegado a un lugar así. Yo, en lo que se puede decir, siempre me porté bien. Y recuerdo que me llevó a un centro de detención, me metieron a un cuarto aislado totalmente. Me acuerdo que ese cuarto, duré como 3, 4 horas ahí, pero yo sentí que pasé días ahí. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho miedo, me sentía desorientado, me puse muy triste, porque yo sabía lo que me iba a pasar, porque sabía de que era posible que me iban a separar de mis padres, ¿saben? Porque nosotros en Estados Unidos éramos indocumentados. Y yo sabía que mi final iba a ser ser alejado de mis padres. Yo tenía una preocupación muy grande. Sí, era muy joven, tenía solamente 20 años. Y recuerdo, hermanos, que mi mente solamente daba vueltas y vueltas y pensaba qué es lo que va a pasar conmigo, cómo se va a sentir mi mamá cuando sepa de que estoy encarcelado, mi papá se va a decepcionar. Muchas cosas horribles pasaban por mi cabeza. Le llamé a mi papá y le tuve que dar las manos y dije, papá, ¿sabes qué? Estoy encarcelado. Recuerdo que mi papá simplemente quedó en total silencio. Yo sé que él como hombre no me quiso demostrar que se puso triste o que se puso preocupado. Solamente me dijo, ok, mijo, ¿dónde estás? Vamos a visitarte, vamos a ver qué podemos hacer para sacarte de ahí. Luego de ahí el policía me llevó a la cárcel, ahora sí, de detención, me llevó a la cárcel real. Llegó donde me ponen las huellas, me cambiaron mi ropa a un traje de cárcel, me tomaron fotografías y empecé a entrar en una situación más peor, una situación más triste, hermanos, cada vez me llenaba de más tristeza, de más desesperación, de más angustia, de más depresión, porque era algo horrible para mí, porque yo ya sabía lo que venía un encarcelamiento de no sé cuántos meses hasta años. Yo recuerdo los primeros 3 días que estuve en ese lugar, estuve acostado, estuve en depresión, estuve triste, llorando. Me acuerdo que estaba en esos 3 días en el lugar donde entran los detenidos por primera vez, y pues todos entraban con crímenes, no sé, de armamento, traían armas, de drogas. Y yo solo pensaba, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy con mi familia? Extraño a mi familia, yo no quiero estar con estas personas, amén. Personas que venían, pues, con crímenes, amén. En muchas ocasiones venían con crímenes duros. Entonces, yo todo lo que hacía era dormir, no comía, perdí muchos kilos al estar ahí en depresión, en ese lugar. Y ahora que reflexiono, yo sé que el Señor en esos momentos es cuando empezaba mi proceso, realmente. Empezaba ese proceso porque yo sé que el Señor tenía un propósito de cambiar mi vida, pero en ese momento yo no entendía lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. El Señor me estaba llamando, el Señor me estaba puliendo, amén. Y yo no lo entendía, pero me sentía muy triste y las cosas cada vez iban de mal en peor. Pasó algo de tiempo, hermanos, eso fue en noviembre, amén. Y pasan algunos días
empiezan a pasar semanas y yo encerrado, empiezan a pasar meses. Llega Navidad, hermanos. Amén. Se fue noviembre, llega Navidad y yo todavía sigo encerrado en ese lugar. Llega Navidad y yo lo tengo muy en mente, toda la tristeza que sentí, amén, me la pasé. Fue la primera Navidad que yo pasaba lejos de mi familia, lejos de mis padres, amén. Recuerdo que esa Navidad simplemente me acosté y realmente que no había nada de qué celebrar, amén, porque estaba encerrado. Y me acuerdo que yo solamente esa noche me hice bolita, tenía mucho frío y me puse a llorar, amén. Y era todo lo que hacía, porque solamente me acordaba de mis padres, que pues a lo mejor estaban también tristes. Supe que tampoco celebraban esa noche. Y fue algo muy duro para mí, para mi familia. Y seguían pasando las semanas, hermano. Llegó el año 2009, el año nuevo, y yo todavía seguía encerrado. Amén. Seguía en depresión, seguía vulnerable porque seguían entrando reclusos a lo mejor y peligrosos. Y pasaba el tiempo, yo iba a las audiencias, hermano, y me acuerdo una audiencia que fui, me pegó como un balde de agua fría, amén. Llegaron las abogadas y me dijeron, ¿sabes qué? Es posible, tú tienes dos cargos, tienes un cargo de falsificación de documentos y tienes un cargo también de robo de identidad. Por el primero te pueden sentenciar de 1 a 2 años, por el segundo te pueden sentenciar 3 a 5 años. El tipo de crímenes son muy penados, especialmente en Estados Unidos. Y yo con esa noticia casi me muero, porque dije, ¿sabes qué? Yo me voy a estar aquí 4 años de mi vida, yo solamente tenía 20 años en ese tiempo. Y dije, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿a poco me va a quedar 4 años? Y esa era la sentencia posible, amén. Imagínense estar encerrado, estar solo en un solo cuarto, sin nadie con quien platicar, y luego que te digan que a lo mejor ibas a pasar 4 o 5 años de tu vida encerrado en ese lugar. Y lo único que tú tienes ahí para hacer es estar pensando, cuándo va a llegar tu sentencia, cuándo voy a salir de aquí. A lo mejor y yo voy a salir de aquí hasta que tenga 25 años. Amén. Era un lugar peligroso, había muchos criminales, había personas con crímenes de drogas. Recuerdo que hubo un tiempo donde algunas personas, reclusos que estaban ahí, se peleaban simplemente por galletas. Había galletas, la comida era muy mala, entonces, no, esa es mi galleta, y se agarraban a golpes, amén. Y pasaron muchas cosas así. Hubo un tiempo donde me aislaron en un cuarto yo creo que son como 2 días, me dejaron solo. Entonces, no sé si alguien de ustedes ha pasado por una situación igual donde te ponen donde estás en un cuarto solo y te tienen contra tu voluntad. Eso es algo horrible para tu mente, el solamente estar pensando y tu mente está maquinando de lo que es lo que va a pasar. Es la verdad, era una tortura muy, muy horrible que no se la deseo a nadie. Amén. Era un lugar peligroso. Pero pasa todo ese tiempo, hermano, ya estamos más o menos como en enero, y llegan buenos días a mi vida. Hay una invitación a un culto religioso, amén. Un culto religioso, dicen, ¿saben qué? Vienen unos hermanos y van a aplicar la palabra del Señor. Yo la verdad necesitaba, yo lo que hacía era cualquier cosa, salía para poder salir de mi cuarto, de mi confinamiento. Si había clases, si había deportes para caminar afuera, yo lo tomaba porque no me gustaba estar encerrado y estar pensando todo el tiempo en ese lugar. Y hacen la invitación y llega un predicador, era un predicador americano, man. Y yo recuerdo que yo nunca había ido a un servicio de esa manera. Bueno, sí había ido a servicios, pero nunca el Señor me había hablado de una manera. Te puedo decir que no recuerdo exactamente qué es lo que predicó, porque fue hace mucho tiempo, pero lo que sí recuerdo es que el Señor hablaba igual de perdón, hablaba de arrepentimiento. ¿Amén? Yo es lo que me acuerdo que él hablaba. Terminó la predicación, el mensaje, ¿amén? Y él puso una música, y recuerdo que yo estaba sentado de esta manera, estaba sentado de esta manera, hermano, y recuerdo que terminó con el servicio, empezó la música, empezó a orar por mí.
Y yo recuerdo muy bien que empecé a sentir algo hermoso en mi corazón. Recuerdo que me empecé a desahogar toda esa tristeza, toda esa preocupación que yo tenía en ese momento. Y ahora me doy cuenta que era el Espíritu Santo, amén, que estaba ministrando mi vida. Yo no entendía lo que estaba pasando ahí en esa cárcel, en esa situación. Y terminan de orar por mí, hermano. Terminan de orar por mí. Yo recuerdo que ya caminé, él me dio un abrazo también y sentí que el Espíritu Santo ahí mismo hizo la obra en ese lugar. Me dio un abrazo y cuando yo volví a mi celda, yo sentí como algo había pasado en mí. Yo sentí que era una persona totalmente diferente. El Señor cambió algo ahí en mi vida en esa cárcel. Y con ese mismo sentimiento, hermano, yo decidí continuar yendo a esas clases, a esas pláticas. Y ahí quiero hacer una pausa, hermano, a ti tú que predicas, no te detengas, cuando te invitan a predicar, cuando vayas y prediques a los camiones, cuando vayas y prediques a las cárceles, a los centros de rehabilitación. Recuerda que vale la pena, recuerda, así como me pasó a mí, que ese predicador tomó su tiempo y fue a predicar a esa cárcel. Síguelo haciendo, porque hay personas que necesitan, así como yo necesitaba en ese momento, de su palabra, necesitan escuchar, necesitan un toque del Espíritu Santo ahí donde están. Así que no te detengas cuando tú piensas que estás cansado y no quieres ir a predicar a un lugar, así como lo estamos haciendo en esta tarde. No hay que detenernos, hay que seguir adelante, porque siempre va a haber personas que necesitan escuchar de su palabra. Amén. Yo seguí adorando al Señor, seguí yendo a las clases. Recuerdo que conocí a un hermano que se llamaba Adrián, a un recluso que estaba ahí, y nos compartía de la palabra. Él nos compartía de un libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito. No sé si lo han escuchado. Recuerdo que ese libro me ayudó mucho en la estancia que estuve ahí. Él me acuerdo que me enseñó que nosotros tenemos un propósito como cristianos, como creación de Dios. Tenemos el propósito de adorarlo a Él, de conocerlo a Él, de leer de su palabra, de orar. Tenemos un propósito de ir a los lugares como este a predicar su palabra. Es un propósito. Y no seguir una vida sin propósito como la que antes teníamos, que antes solamente a lo mejor y seguíamos el dinero. Amén. Y yo ahí en ese lugar, en ese lugar tan oscuro, en ese lugar tan deprimente, aprendí cosas muy valorosas. Aprendí de la palabra del Señor, alcancé a leer la Biblia completa. Amén. Y esa era mi fortaleza cuando yo estaba en ese lugar. Ese era mi refugio, la palabra de Dios. Yo me seguía alimentando, amén. Yo seguí conociendo de Dios, seguí leyendo la palabra, seguí yendo a clases, y de poco a poco el Señor me restauraba, de poco a poco el Señor hacía la obra en mí. Yo no entendía al 100% lo que estaba pasando, amén, pero yo me gozo cuando vuelvo y recuerdo cómo el Señor me ministraba, cómo el Señor me hablaba a través de los predicadores que iban a la cárcel. Pasó algo de tiempo, estamos más o menos en febrero, hermano. Pasa marzo, más o menos llegamos a abril, a mayo, y tengo una audiencia, y yo estoy fortalecido en el Señor en ese momento, porque yo ya conozco de Él. Yo siento que su presencia estaba junto conmigo, y toca otra audiencia, y yo lo que veía con mis abogados era de que simplemente seguían aplazando el tiempo, ya llevaba meses y meses ahí, en desesperación, en tristeza, en vulnerabilidad. Y le dije a mi abogado, ¿sabes qué? Yo quiero que ya me saques de aquí. Yo quiero que ya el juez me dé una sentencia que me diga si voy a estar aquí 2 años, 3 años, 4 años. Ya quiero saber, porque la incertidumbre de no saber cuánto tiempo voy a estar aquí me está matando. Estoy en mis celdas solo, solamente pensando en mis papás. Estoy en mis celdas pensando de que voy a estar aquí 4 años, y que después de los 4 años me van a enviar a un lugar lejos de mi familia. Le dije, ¿sabes qué? Dile al juez que me dé mi sentencia, que me diga ya la verdad cuánto voy a estar aquí, necesito saberlo. Y se va el abogado, yo me quedo solo. Me acuerdo que estaba con un muchacho, no, con 2 muchachos, y entre ellos estaban preguntando, ¿por qué estás aquí en la cárcel? Y uno decía, no, pues yo estoy por crímenes de drogas. Y me acuerdo que el otro muchacho, que tenía unas vestiduras
así de cárcel de recluso, eran rojas, y él dijo, yo estoy aquí por asesinato. Y wow, nos quedamos así fríos. Era algo pesado porque había personas de todo tipo de calibres con las que ya estábamos ahí compartiendo el espacio. En ese momento, cuando el abogado se fue a hablar con el juez, yo recuerdo que cerré mis ojos y hablé con ese hombre con el que me han predicado, con el que me han enseñado en esa cárcel. ¿Amén? Yo no sabía orar, pero yo le pedí con todo mi corazón, con toda mi desesperación. Le dije, ¿sabes qué, Señor Jesús? Te pido que en esta tarde, si tú eres real, si tú eres quien dicen que eres, te pido, Señor Jesús, que por favor en esta tarde me liberes de este lugar, de esta prisión. Y te pido, Señor Jesús, que si de veras tú eres real, yo te voy a servir, yo te voy a glorificar cuando yo salga de este lugar. Me pasa enfrente del juez, hermano. No saben lo horrible que es estar enfrente de un juez, y es justo como lo vemos en las películas, hermano. Está el juez ahí, es todo de madera, está las personas que te van a enjuiciar, están los abogados peleando por ti, platicando. Y me pregunta el juez, ¿por qué estás aquí? Ya le digo, ya hablamos de mis cargos. ¿Cuántos años tienes? Yo era un joven solamente de 20 años, nunca había pisado una cárcel antes. Y le dije mi situación, de que yo ya quería salir de ahí. Entonces el juez ve los papeles, habla con los abogados y me dice, ¿sabes qué? Aquí está tu condena. Tu condena va a ser de 180 días. Y gloria a Dios, para ese día yo había cumplido como 188 días. ¿Amén? Entonces en ese momento yo glorifiqué a Dios, amén, porque Él me escuchó. Me podían haber dado una condena de 3, 4, 5 años en ese lugar. Amén. Mi familia estaba triste, estaba desesperada, y ya cuando les di las noticias, ellos se pusieron muy contentos. Para el siguiente martes a mí ya me estaban procesando para inmigración, para mandarme a este país, a México. Amén. Yo llegué a México más o menos en junio. Amén. ¿Y qué es lo que quiero decir con este mensaje, amén? Con este testimonio que yo les comparto. Yo les quiero decir que siempre hay esperanza, amén, mientras tengan vida. Tenemos la esperanza de conocer a Dios. Y que también Dios tiene un propósito para cada persona que nos escucha, amén. Si tú estás impresionado, si tú estás encadenado por el pecado, ya sea un pecado de drogas, ya sea un pecado de mentiras, un pecado de lo que sea en el que tú estás involucrado. Si tú estás en una depresión, en una enfermedad, te quiero decir que el Señor tiene un propósito para ti. En el Señor hay esperanza, así como a mí me sacó de la cárcel, como a mí me sacó de esa prisión espiritual, como a mí me sacó de esa prisión física. Hay una esperanza también para ti. El Señor te puede hacer libre en esta tarde. Y yo te puedo platicar de todas las bendiciones que el Señor me ha dado, amén. Pero yo preferiría que tú experimentes de esas bendiciones que el Señor te puede regalar. Y yo te quiero invitar a que creas que Dios puede hacerte libre de ese pecado, amén. Así como dice la palabra, que el pecado te encadena, amén. Jesucristo es la salida y es la libertad, amén, de ese pecado. Sí, hermano, quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a glorificar al Señor en esta tarde, amén. Espero que ese testimonio haya sido de bendición, amén, de que realmente Dios puede hacer la obra en tu vida. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor en esta tarde que se glorifique en las personas que escuchan este audio, a esa persona que está ahí en su casa. Gracias, Padre, precioso, maravilloso, te damos la gloria, te damos la honra, mi Cristo Jesús. Te doy las gracias, Señor Jesús, por la obra que has hecho en mí, Padre. Te pedimos, Padre, por las personas de esta colonia, Señor Jesús, que todavía están aprisionadas, Señor Jesús, del pecado, que están aprisionadas de sus errores, Señor Jesús, que no pueden salir de ese ciclo, Señor Jesús. Tú eres la salida, Señor Jesús, para ese pecado, Señor Jesús. Tú eres la salida, Señor Jesús,
para esos errores, Señor Jesús, que nosotros cometemos de día a día, Padre. Tú eres nuestra salvación, Padre, Señor Jesús. Tú quitas toda cadena, Señor Jesús. Tú has hecho en mi vida milagros, Señor Jesús. Tú has hecho en mi vida grandes cosas, Padre, Señor Jesús. Y por eso estamos agradecidos. Por eso te servimos, Señor Jesús. Y queremos invitar a las personas, Señor Jesús, que también cambien sus corazones, cambien su corazón de piedra por un corazón de carne, Señor Jesús. Te pedimos que toques las vidas de esas personas para que tu nombre sea glorificado en esta colonia, Padre, para que tu nombre sea enaltecido, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que sigas obrando en las vidas de las personas de este lugar, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que toques las vidas, los corazones, Padre, que sea tu poder el que se muestre, Señor Jesús, en este lugar, que sea tu gloria, Señor Jesús, la que se levante, Señor Jesús, en esta tierra, Señor Jesús. Eres precioso, eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Se le fuerte, hermano? Y así con esa cosa, hermano, quiero dejar el lugar, amén, a quien corresponde. Reconcíliate con Dios.